Bueno, si quieren, empezamos de una vez, ya para no atrasarnos. Ok, perfecto. Adelante, Guido, por favor. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, el tema que escogí para esta plática es la reclamación de daños y perjuicios derivados de la competencia desleal, que la verdad es un tema que me llama mucho la atención y hace un rato me venía llamando un poco la atención y como que no sabía cómo aterrizarlo tanto y creo que esta era una buena oportunidad para platicarlo, comentarlo y más que hay expertos en el tema acá que nos podrán dar su punto de vista al respecto, lo cual hace esto todavía más enriquecedor. Entonces, que por supuesto yo no me declaro ningún experto en la materia, entonces qué bueno que hay gente aquí que sí lo es, sobre todo en tema de propiedad industrial. Entonces, bueno, principalmente en la conferencia se van a abordar tres temas en general, que uno es la cuestión de la regulación específica de competencia desleal, qué se entiende por la misma y cómo es su reclamación y por qué llama la atención esta cuestión de la reclamación de daños y perjuicios en materia de competencia desleal relacionada con cuestiones de propiedad industrial, derechos de propiedad industrial, que hay ciertos requisitos de procedibilidad, o por lo menos lo sabía la ley anterior, que es parte de la cuestión que queremos analizar. Luego, algunos criterios judiciales que considero relevantes en la materia y que creo que tuvieron mucha importancia, repito, hasta antes de la publicación de la nueva ley, y un antecedente en específico en materia de competencia desleal, analizado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Y por último, un poco cuál es la situación actual, ¿no?, de la reclamación de daños y perjuicios y si cambió o no a la luz de la nueva ley federal de propiedad industrial, de protección de la propiedad industrial, o si el tema de competencia desleal no ha cambiado y se requiere todavía un cambio específico en esta cuestión. Entonces, bueno, empezando con el tema de regulación, la primera pregunta sería, ¿qué es la competencia desleal y dónde está regulada y por qué es importante? Entonces, bueno, la primera regulación o el primer acercamiento que tenemos hacia la cuestión de competencia desleal, como creo que pasa mucho en materia de propiedad industrial, sobre todo, es que hay una cuestión de regulación internacional, la cual posteriormente a que se regule de manera internacional por todo el movimiento y la importancia que hay en tema de propiedad industrial, es que luego los países empiezan a adoptar ciertas regulaciones internas a la luz de esos tratados internacionales. Entonces, para efectos de esta conferencia, la que nos importa, o la más importante para nosotros en materia de competencia real, es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 y bueno, todas las revisiones que se le han dado, la cual entra en vigor en México el 26 de julio de 1976. Entonces, creo que desde ahí nos podemos dar cuenta que esta cuestión de la protección a la propiedad industrial y específicamente las cuestiones de competencia real no es una cuestión novedosa. La verdad es que tenemos en nuestro país hace mucho tiempo, pero tal vez no se le había dado la importancia que esta requería y se la había dejado un poco descuidada. Al respecto de su objeto, el artículo primero establece que la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. Entonces, como ven, abarca la protección de los distintos derechos específicos en materia de propiedad industrial y hay una prohibición expresa como objeto de la propia convenio de reprimir, prohibir también todas las cuestiones de competencia desleal, entendiendo que desde este momento que la competencia desleal se debe entender como una prohibición de hacer como un acto ilícito. Y creo que esto es importante. La definición y cómo entendemos la competencia desleal no ha sido del todo claro en México. Por suerte, el propio convenio es bastante claro y en su artículo 10 bis
establece lo que debe entenderse por competencia desleal, la cual, digo, no es la mejor regulación porque vamos a comentar ahora, pero por lo menos sí lo define al establecer que constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Entonces, acá hay dos temas que me parecen importantes. Primero que, o sea, está definiendo con lo mismo que trata de definir, o sea, dice competencia desleal es acto de competencia, lo cual pues no es la mejor definición porque pues, sigue sin decir qué es competencia. Entonces hubiera sido mejor adoptar otra regulación, como decir todo acto ilícito contrario, porque al final de cuentas es lo que es. La competencia desleal es un acto o un hecho ilícito, una conducta prohibida por la ley. Entonces definir competencia desleal como acto de competencia deja todavía muchas lagunas. Y luego dice, contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Creo que la cuestión de usos honestos no me parece tan mal porque no hubiera estado bien que encasillara tanto cuál es la conducta prohibida, sino que deja más a la cuestión interpretativa en caso de que haya una controversia, lo cual a mi parecer está bien. Y luego dice en materia industrial o comercial. Entonces, esto nos da cierta luz a entender de que no es específico las cuestiones de competencia desleal, no es únicamente relacionado con cuestiones de derechos o propiedad industrial, sino que abarca más y va más allá, o sea, con relaciones sí industriales, pero también comerciales, y se mete también un poco a las cuestiones de derecho a la competencia económica y qué se puede pactar y qué no se puede pactar. Entonces, como vemos, competencia desleal no es exclusivo y el propio convenio de París, que es sobre propiedad industrial, lo menciona, no es una protección exclusiva o no es una conducta prohibida exclusiva de la propiedad industrial, sino que abarca muchas más materias. Y después dice, en particular, deberán prohibirse, y ven estas tres conductas que sobre todo deben prohibirse en materia de competencia desleal, pero que no son las únicas que constituyen competencia desleal, o por lo menos así lo establece el convenio, los cuales son, en primer lugar, cualquier acto capaz de crear una confusión por cualquier medio que sea respecto al establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Ahí sí habla específicamente en relación a un competidor. La segunda es las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Ahí también está otra vez dirigida a la competencia en sí misma. Pero la tercera establece que se deberá prohibir las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Que al final de cuentas Hola, soy Santiago. Una cuestión de competencia. Oye, ¿me puedes tener también la cuenta de EARA? Santiago, ¿puedes tema de apagar tu inversión micrófono, por favor? La sábana que te voy a mandar tiene algunas partes en amarillo, que es lo que voy a facturar. Santiago, Ok. ¿me escuchas? Inversiones en extranjeros, Me lo voy a escribir. esto, ya nada más sería Santiago, está abierto tu micrófono. ¿Puedes cerrarlo, por favor? que las diera de baja porque Creo que no nos supone que escucha. el estimado ya se cobró. ¿Cómo, perdón? A ver, me perdí. La sábana que te voy a mandar Ajá. tiene lo de... A ver, Porque nosotros no podemos silenciarlo. se Pero yo puede creo que el host lo podrá silenciar, ¿no? No, pero a ver, lo que yo tengo que enviar es de la inversión extranjera. Necesito que porfa me envíes, o sea, nada más los tiempos o me marques ahí. No sé si alguien lo puede. Que fueron dedicados al tema de inversión extranjera. El host es Karina. Porque había uno que no estaba contemplado. Karina, ¿nos Entonces, ayudas, lo que por vamos a favor? hacer es vamos a dividirlo a la mitad. Entonces, porfa, mándame o señálame. Si quieres, no me mandes la cuenta completa, la sábana completa, sino márcame. Buenísimo, muchas gracias, Karina. Perdón. Bueno, entonces, como estábamos viendo, los primeros dos supuestos que establecen las conductas que expresamente se deben prohibir, sí van íntimamente relacionadas con la cuestión de competencia, relacionadas con otros competidores dentro del mercado en el cual produce bienes y servicios el propio comerciante. Pero la tercera conducta prohibida no está relacionada con la cuestión de competencia, sino que está relacionada
una cuestión de no engañar al consumidor, habla del público aquí, pero al final de cuentas el consumidor de sus bienes y servicios, lo cual pues ya choca un poco con esta cuestión de, entonces, pues, si es competencia desleal, entonces ya no es únicamente con mis competidores, sino que hay una relación y hay una obligación o un deber directamente relacionado como con qué presto mis servicios y cómo presto mis servicios y cómo doy mis bienes al propio consumidor. Entonces, desde aquí como que siento que se empieza a desnaturalizar un poco y se empieza a perder un poco la intención de regular una conducta prohibida en materia de competencia desleal. Posteriormente, nuestro Código de Comercio fue el que adoptó finalmente esta definición o más bien interiorizó esta cuestión de competencia desleal y la prohibición a la competencia desleal, por más que también está regulado en la ley de propiedad industrial. Pero fue el propio artículo 6 bis el cual trajo esta cuestión de competencia desleal del convenio, lo cual a mi parecer lo hizo con una reacción desafortunada, porque estableció que los comerciantes deberán realizar sus actividades de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal. ¿Qué? Entonces, a partir de esa definición ya entramos en un problema, porque yo creo que fue esta cuestión del legislador de quererle meter de su cuchara a lo que en realidad hay cosas que no son necesarias, porque si lo comparamos con la definición que nos otorga el Convenio de París, el Convenio de París sí establece qué constituye un acto de competencia desleal. Podríamos estar de acuerdo o no, y la definición podría ser la mejor o no, pero bueno, sí establece qué debe entenderse por competencia desleal. En cambio, lo que hace el Código de Comercio no es dar una definición de qué entendemos por competencia desleal, sino que dice qué actividades están prohibidas para los comerciantes y que y la prohibición expresa de realizar actos de competencia desleal sin saber, por definición del propio Código de Comercio, qué es competencia desleal. Y luego, pues sí, replicó los supuestos que expresamente deben prohibirse, que es la cuestión del producto y servicios de la confusión frente a otro. Acá hablan de comerciante más que de competidor, lo cual me parece bien, y de desacreditar sus propios productos. También meten esta cuestión de no inducir al público al error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la actitud en el empleo, la cantidad de los productos, lo cual, volvemos a lo mismo, ya no es una cuestión de competencia en sí mismo, sino que es una cuestión de qué conductas están prohibidas para el comerciante frente a los consumidores. Y lo que hizo, que esto sí es totalmente una cuestión, del propio Código de Comercio, que es donde empezó el problema para mí, es que estableció que en la última párrafo del propio artículo 6 bis, que las acciones civiles producto de actos de competencia desleal solo podrán iniciarse cuando se haya obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, si ésta es aplicable. Y yo creo que aquí es donde comienza el verdadero problema de saber, o sea, entonces requerimos de un pronunciamiento, en este caso del INPI, que determine si hubo o no una infracción relacionada con competencia desleal para a su vez poder acudir a una acción civil para demandar los daños y perjuicios derivados de esa competencia desleal, que digo, todavía ni sabemos qué es, pero bueno, si el INPI dice que hay una infracción relacionada con competencia desleal, solo en ese caso yo podría acudir a tribunales al reclamar daños y perjuicios, lo cual para mí es un completo error y fue un tema, por suerte, que se ha venido corrigiendo un poco, pero en criterios judiciales sobre todo, pero tenemos un requisito de procedibilidad que por lo menos a mí desde una primera lectura me pareció inconstitucional, porque es una barrera al acceso a la justicia, porque al final de cuentas tenemos que entender que la facultad del INPI es sancionatoria, no es meramente jurisdiccional. Si bien sí puede actuar como árbitro si las partes lo deciden en caso de que haya una controversia entre comerciantes derivada de una cuestión de marcas y competencia desleal, no necesariamente tienen que acudir a limpiar civil o mercantil, dependiendo el caso, podrá resolver y está en completas facultades de resolver una cuestión de daños y perjuicios y de su cuantificación.
y de determinar si se cometió o no un hecho ilícito que dé lugar a la reparación por daños y perjuicios. Entonces yo creo que ese es un primer error, de limitar la acción civil a que haya un previo pronunciamiento por parte del INPI. Porque si bien sí es el INPI la autoridad facultada para investigar y sancionar, no es la facultad la que tiene la competencia para determinar la cuestión de daños y perjuicios. En un principio, que es una competencia del tribunal. Entonces yo creo que ahí se cometió el primer error. Y bueno, dentro de las infracciones administrativas que son las que se encarga de sancionar, entendiendo esta facultad sancionatoria del INPI, se encuentra en la fracción 386, la de realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, en este caso el INPI tiene una naturaleza de investigadores sancionatoria, pero creo que se confundió un poco las propias naturalezas y lo que busca una regulación y la otra. Al final de cuentas, cuando acudes al tribunal a reclamar daños y perjuicios, no estás solicitando que el juez determine si existe o no una infracción a la ley de propiedad industrial. Estás solicitando que determine si existe o no un acto ilícito que dé lugar a la reclamación de daños y perjuicios. Creo que estos son puntos importantes a considerar. Creo que hay una omisión legislativa nacional, por lo menos, para determinar qué debe entenderse por competencia desleal, lo cual dio lugar a muchos de los problemas. Ahorita veremos. Luego, creo que lo que se ha perdido un poco es determinar precisamente cuál es la naturaleza jurídica de la competencia desleal, y creo que partimos de la definición que nos da la Convención de París para determinar que, al final de cuentas, la competencia desleal es un hecho o un acto ilícito, como quiera verse. Y será, por definición del 1830 del Código Federal, es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a algunas costumbres, y punto. Entonces yo creo que no debemos perder esta base o estos lineamientos de, a ver, ¿cuál es la naturaleza de la competencia desleal y qué es lo que está prohibido y qué regula la ley del INPI y la facultad sancionatoria del propio INPI, y cuál es la facultad jurisdiccional del tribunal para determinar si o no hubo un acto, un hecho ilícito derivado del cual se derive responsabilidad? Y ya luego veremos si es una responsabilidad contractual o extracontractual y qué es lo que se violó y qué es lo que se está reclamando. Pero no debe confundirse estas dos instituciones. Ahora bien, entrando ya en materia de los criterios relevantes, creo que precisamente esta tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito me llamó mucho la atención, que es justo de junio de 2013, porque como que no sé si se olvidaron de revisar el convenio de París sobre propiedad intelectual, y que ahí mismo se define, y creo que es uno de los problemas que la propia ley no defina, pero comienza diciendo esta tesis, por suerte es una tesis aislada y no por exponencia, que la competencia desleal está definida por la doctrina jurídica mexicana como todo acto contrario a los buenos usos y costumbres en el comercio, la industria y los servicios, que ahí está general, pero luego dice que tengan como consecuencia atraer compradores a un establecimiento con la forma o método de comercialización sin la autorización del titular de esos derechos, en perjuicio de quien legalmente está autorizado para explotarlo. O sea, eso no, o sea, tal vez no definas qué es competencia desleal, pero eso no es competencia desleal. O sea, esa no es una buena definición de competencia desleal, y yo no sé de qué doctrinario jurídico mexicano han sacado esta definición, pero se me hace que aquí comenzaron los problemas por no tener una base sólida de lo que debe ser la competencia desleal. Vienen estos problemas de interpretación jurídica donde pues, quién sabe qué quisieron decir, pero eso no es competencia desleal. O sea, sin duda que lo que está ahí escrito en la tesis no es competencia desleal. Y luego, este caso fue expresamente sobre una cuestión de contrato de franquicia. Y la última parte, que también me parece muy relevante, dice, derivado del anterior, que el contrato de franquicia en sí mismo sí protege derechos de propiedad industrial, lo cual es importante notar. Pero esta última parte dice, derivado del anterior, al contravenir lo pactado en el contrato de franquicia por parte del franquiciatario, el franquiciante podrá demandar esta competencia desleal ante la autoridad administrativa competente, en este caso el INPI,
estableciendo esta, en su caso, las infracciones administrativas conducentes y, consecuentemente, con base en esa resolución firme, puede el franquiciante acudir ante la autoridad judicial para que fije la indemnización por daños y perjuicios respectiva. Entonces, bueno, esta tesis como que no se quiso salir de lo que decía expresamente el artículo 6 bis del Código de Comercio y no entró al análisis, creo yo, probablemente de constitucionalidad o no del propio artículo. Lo que dijo, no, pues el artículo es muy claro, necesitas una declaración previa de la autoridad competente de si se infringió o no en competencia desleal y ya luego podrás ir a reclamar los daños y perjuicios. Lo cual a mí se me hace una completa falta de diligencia a la hora de interpretar constitucionalmente el propio artículo, sino que se limitaron expresamente a lo que decía la ley. Ahora, esta tesis no sale nada más porque sí, sino que tuvo sustento en esta jurisprudencia de 2004 de la primera sala, la cual también, a mi parecer, fue un completo error por cómo se emitió, porque la ley anterior no preveía si debía o no acudirse primero a la instancia administrativa para que se declare que existe una infracción en materia de propiedad industrial para después acudir a tribunales a reclamar daños y perjuicios. Existía una laguna legislativa y lo que hizo esta jurisprudencia fue integrar la propia ley al declarar que, bueno, el rubro es propiedad industrial, es necesaria una previa declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre la existencia de infracciones en la materia para la procedencia de la acción de indemnización por daños y perjuicios. Y bueno, ahí sale todo el análisis que hicieron para determinar que debido a que el INPI es la institución facultada y la que tiene el expertise en materia de propiedad industrial, se requiere un pronunciamiento firme previo a la acudida a tribunales sobre si existió o no una infracción en materia de propiedad industrial. Y así lo determinó, como ven aquí en lo resaltado dice, resulta inconcluso que para la procedencia de esta acción de indemnización es necesaria por parte del propio instituto una previa declaración de la existencia de infracciones. A mí, en lo personal, se me hace que fue un mal criterio, lo cual perjudicó el avance y el desarrollo jurisdiccional en materia de reclamación de daños y perjuicios, en específico derechos de propiedad industrial y la propia competencia desleal como acto prohibido. Entonces, este fue un primer criterio a los cuales los demás jueces tuvieron que limitar y aplicar, y es de donde deriva el criterio anterior. Bueno, esto es un poco lo que Oye, Guido, aprovechando, y perdón que te interrumpa, sí. digo, seguramente la conclusión a la que llegarás con las reformas que ya platicábamos en las otras pláticas es que ahorita ya nos vamos a poder ir directo, ¿no? Y no me quiero adelantar a eso. Sí. Pero lo que... Ajá. No, si quieres termina ahí. Ajá, lo que sí me gustaría comentar de esta parte, y que evidentemente sería algo que seguramente Esteban nos diría, es súper raro y no ha existido casi nunca una condena, ¿no? Por daños y perjuicios derivados incluso de una resolución en materia o derivada de materia de propiedad industrial del INPI, ¿no? En competencia desleal igual y en un ámbito de comercio, siguiendo evidentemente todo el procedimiento de primera instancia, en donde estás reclamando como una de tus prestaciones cualquier competencia legal por parte de algún competidor, tal vez en Profeco también podría haber algunas resoluciones en ese sentido, ¿no? Que determinen, oye, aquí hubo competencia desleal o no hubo competencia desleal. Pero pues sí, y a lo que voy para terminar estoy de acuerdo contigo en que tal vez este tipo de criterios que decían, oye, tienes que irte a la vía administrativa antes, o que estuviese previsto así en el código y en las propias leyes, sí retrasaron muchísimo en los posibles avances que pudo haber habido jurisdiccionalmente hablando en este sentido, pero también creo que controló mucho, y eso será como que la contraparte, el abuso por parte, ¿no? De cualquier grupo, por ejemplo, de litigantes civiles que se iban directo a la vía de supuestos daños y perjuicios sin realmente tener una resolución en el mundo administrativo que al menos te calificara la existencia del ilícito, que seguramente va a ser uno de los requisitos que nos vas a dar para que proceda, ¿no? Sí. Se me hace que es
un punto un poco difícil, pero entiendo totalmente tu punto, ¿no? Sí, precisamente creo que el hecho de que existían tantas trabas procedimentales es lo que lo que ha hecho que no exista este desarrollo en materia de daños y perjuicios en materia de propiedad industrial, lo cual se me hace un poco desafortunado porque es cierto y creo que también se presta mucho o se va a prestar mucho a abusos ahora que se abrió un poco más la llave, pero al mismo tiempo creo que la falta de ese desarrollo jurisdiccional y la falta de criterios al respecto es lo que hace que hoy en día tengamos una incertidumbre de cuándo se puede reclamar o no. Creo que la ley, por supuesto, es insuficiente y lo que necesitamos, yo creo que van a ser empezar a que existan precedentes al respecto que vayan delimitando cuándo es procedente la acción y cuándo no es procedente la acción. Creo que, o sea, ninguno de los dos extremos es conveniente. Por un lado, por supuesto, creo que no está bien que existe tantas trabas y que por lo tanto no hubiera nada y casi ningún pronunciamiento al respecto de daños y perjuicios. Y por otro lado, ahora que abramos la llave, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver si se presta realmente a tantos abusos o no. De acuerdo, sí, ¿no? Y digo, también se tendrá que ventilar el juicio y la carga de la prueba seguirá igual, ¿no? Exacto, es que De... al final de cuentas yo creo que se limita eso a una cuestión de demostrar o no si realmente existió o no un ilícito, que al final de cuentas no le estás pidiendo al juez que declare que existe una infracción en materia de propiedad industrial, le estás pidiendo que declare si existe o no un ilícito, ya sea contractual o extracontractual, que deriva en daños, lo cual seguirá siendo necesaria la carga de la prueba. Bueno, muy bien. Sí, si quieres, le seguimos. Muchas gracias, Guido. Perfecto. Entonces, y el criterio que me gustaría analizar en esta presentación y el antecedente en específico es este criterio de la primera sala, que también es una tesis aislada de 2013, que está íntimamente relacionada con la anterior, que también era sobre un contrato de franquicia. De hecho, se derivan del mismo contrato, solo que el otro fue el criterio que sacó el tribunal colegiado antes de que la primera sala conozca del amparo en revisión, la cual dice totalmente lo contrario a lo que dijo la tesis. Entonces ahí está un poco chistoso. Pero lo que terminamos diciendo, bueno, el criterio adoptado es que derivado de la interpretación de estos artículos, determina que cuando la pretensión de daños y perjuicios atribuida a una competencia real tiene su origen en la pena convencional pactada entre el actor y el demandado en un acuerdo de voluntades, es innecesario que la incursante obtenga pronunciamiento firme en la vía administrativa que se refiere al último párrafo del artículo 6 del Código de Comercio. Y luego dice, el contenido del artículo 6 del Código de Comercio se dirige a aquellos casos en que es necesario determinar primero la existencia de una competencia desleal derivada de un hecho ilícito y solo entonces estar en aptitud de ejercer las acciones civiles que resulten procedentes. Lo que no ocurre cuando las prestaciones reclamadas derivan de lo acordado en un contrato en el que se pactaron las penas convencionales para el caso de incumplimiento de la obligación convenida. Entonces, en este caso, lo que está diciendo el criterio, o lo que dijo la sala con este criterio, es que, a ver, no es lo mismo, primero, tener que determinar si existió una infracción o no en materia de propiedad industrial, lo cual es competencia del INPI, a si la reclamación por daños y perjuicios deriva de una relación contractual en la que se pactaron penas convencionales. Y lo que se está demandando es la reclamación de la pena convencional derivada del incumplimiento del contrato. Y no así la competencia desleal por sí misma. Entonces, yo creo que, a ver, este es un buen criterio y empezó a dar un poco más luz al respecto de cuándo es necesario o cuándo no era necesario reclamar. Creo que el hecho de cuando es extracontractual, pues bueno, obviamente no será aplicable este criterio, pero en relaciones contractuales, creo que este criterio vino a dar mucha luz porque no se centró únicamente en el contrato de franquicia, el cual en sí es un contrato que protege o en el cual se ceden derechos de propiedad industrial, sino que hablo de contratos en general. Y creo que es bastante bueno resaltar de esto, que es precisamente, a ver, ¿qué estamos reclamando? Entender cuál es la base de la reclamación. Y partiendo de ahí, saber si es necesario o no una previa declaración del INPI, que siempre lo será si es una relación extracontractual, por lo que dice esta tesis, o si deriva del incumplimiento del propio contrato y lo que se está reclamando es precisamente la pena convencional y no como tal la declaración o no de si existió o no
una infracción en materia de propiedad industrial. Y este caso, este criterio más bien deriva del amparo en revisión 878-2013, en el cual, bueno, en primera instancia, un poco como antecedentes, se mandó la declaración judicial de que los demandados incumplieron diversas obligaciones del contrato de franquicia y como consecuencia el pago de la pena convencional fijada contractualmente para resarcir los daños y perjuicios. Procedente de la acción en virtud de que primero el autor debía tramitar. Ok, en primera instancia pues, se le dio palo a la autora precisamente porque decía, no, a ver, el Código de Comercio en el artículo 6 bis es muy claro y te requiere que primero acudas a la vía administrativa y que se declare. No importa que esto derive de una relación contractual y existe ya una jurisprudencia de la Corte, la de 2004 que ya habíamos visto, entonces pues no. Y luego en apelación la sala revocó la sentencia y se metió al fondo y condenó al demandado a las prestaciones reclamadas directamente porque entendió que al final de cuentas la litis no era sobre si existía o no una infracción en materia de propiedad industrial, sino que se estaba reclamando únicamente los daños y perjuicios establecidos contractualmente como pena convencional, derivó de un incumplimiento contractual. Y bueno, luego llegó al quinto tribunal colegiado, que de ahí derivó la tesis antes mencionada, le dijeron, a ver, el artículo 6 bis, o como que repitió el criterio del juez de primera instancia, dijo, es muy claro, a fuerzas necesitas pasar por el INPI, entonces regresó a la sala para que cambiara el sentido de la sentencia, y en un segundo juicio de amparo, que volvió a conocer el mismo tribunal, ya metió cuestiones de constitucionalidad respecto a si el artículo 6 bis se podía declarar o no inconstitucional por establecer ciertos requisitos de procedibilidad que van en contra del artículo 17 constitucional. Entonces, bueno, lo que dijo el tribunal es que se negaba el amparo porque ya se había conocido del mismo y se fueron en revisión y la cual conoció la primera sala, dentro de los cuales se planteó varios cuestionamientos, que para mí el más importante y para lo que nos interesa fue precisamente si fue correcta la interpretación efectuada en cuanto a los alcances del artículo 6 bis del Código de Comercio. Entonces, esta era la primera vez que verdaderamente se iba a analizar la constitucionalidad del propio artículo 6 bis y este requisito de acudir primero a una instancia administrativa. Parte del argumento de la demandante es que precisamente lo que se estaba reclamando era esta condena al pago de las cantidades de dinero previstas en la cláusula del contrato por concepto de daños y perjuicios que se describían en el capítulo 6 de la propia demanda. Es decir, creo que fue muy consistente en ese sentido la demandante, es decir, yo no estoy en ningún momento pidiendo que se declare que existió una infracción o no en materia de competencia desleal. Lo que estoy pidiendo es que se declare las penas convencionales pactadas en el propio contrato y es precisamente lo que está reclamando. Y dentro de sus conceptos de violación hubieron dos premisas fundamentales. La primera, relativa a la inaplicabilidad del artículo 6 bis, porque se ha venido comentando, y la segunda, solo para el caso de que se desestimara su primer planteamiento, es decir, la inaplicabilidad atinente a la inconstitucionalidad de dicha disposición normativa. Entonces, cuando verdaderamente se iba a entrar al análisis de constitucionalidad del artículo. Respecto a las cuestiones de inaplicabilidad del artículo, del propio requisito de procedencia, hubieron dos específicos. Uno, se dijo, a ver, la naturaleza del contrato de franquicia, al final de cuentas, es un contrato mercantil, que si bien sí está regulado la ley de propiedad industrial, pues la vía para su reclamación es jurisdiccional y está previsto en el Código de Comercio. Y la dos, la inaplicabilidad en específico, es que la litis se centró en demostrar el incumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales son las que establecen ahí principalmente, que es, uno, no utilizar la información confidencial o el know-how, dos, no incurrir en competencia desleal, definida por las partes como la participación de los terceros perjudicados en el mismo segmento del mercado de la demandante en el que pudiesen utilizar la información confidencial que les fue proporcionada. Es decir, a ver, ellos definieron lo que se tenía que entender, o sea, contractualmente lo que se tenía que entender por competencia desleal, que no es lo que entendemos por competencia desleal del Código de Comercio y no es lo que entendemos por competencia desleal del propio Convenio de París.
Entonces, ahí entramos, no específicamente. Luego, una cuestión de no competir en el mismo segmento de mercado durante el plazo y en un territorio en específico. Y al final, de devolver la información confidencial al término del propio contrato. Entonces, estas 4 obligaciones eran en sí mismas las que se estaban reclamando en el artículo. Esto es, bueno, un poco más de lo que se ha venido comentando, que precisamente la autora no se dolía en el juicio natural de una violación a sus derechos de propiedad industrial, sino que necesariamente necesitaba la declaración del INPI, sino del incumplimiento de las obligaciones derivadas del propio contrato de franquicia. Y luego en propia materia de inconstitucional del artículo 6 bis y de la jurisprudencia de 2004 de la propia sala, estableció que el artículo 17 constitucional prevé que la impartición de justicia debe ser por tribunales que estén expeditos para ello, así como pronta, sin establecer barreras previas, en tanto que el artículo 25 en la Convención Americana de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, lo cual significa que no tenga mayores requisitos de los razonablemente pertinentes y que se resuelvan en el menor tiempo posible. Yo considero, como lo hizo la demandada, que al final de cuentas sí es irracional y desproporcionada este requisito de procedibilidad, porque sí es una limitante al acceso a la justicia. Al final de cuentas, creo que en todo momento se tenía que tener muy claro qué es lo que se está reclamando. Es una declaración de la propia infracción y en su caso sí es competencia del INPI, como se venía diciendo, declarar que existe una infracción y sancionarlo. Y por otro lado, mi derecho a reclamar los daños y perjuicios derivados de un acto ilícito. Al analizar el asunto en concreto, la primera sala se metió primero a la cuestión de inaplicabilidad y le dio la razón a la demandante al decir que al final de cuentas lo que se pretendía era una declaración sobre el incumplimiento a las obligaciones del contrato y no sobre si existió o no un acto de competencia desleal. Entonces, como que lo resolvió muy fácil por ese lado y es de donde deriva la tesis antes mencionada, y haciendo precisión en que no se reclamó el pronunciamiento del juez sobre la actualización de una infracción como tal, que eso es materia limpia. Creo que con esto se cierra un poco lo que veníamos platicando, que era un poco el criterio que yo creo que se debió haber adoptado desde el principio, que el tribunal colegiado no lo vio así. Por desgracia, la primera sala no entró a la cuestión de inconstitucionalidad, precisamente porque ya había resuelto y declarado fundado el agravio por inaplicabilidad. Entonces, pues no sabremos qué piensa la sala en estos momentos sobre si es inconstitucional o no ese requisito de procedibilidad. Creo que algo curioso es que este amparo en revisión lo tuvo que conocer al ministro Cosío, que era ese mismo ministro, fue el único ministro disidente en el caso en el que se derivó la jurisprudencia de que se requería la declaración del INPI para reclamar daños y perjuicios. Entonces yo creo que por lo menos por ahí ya empezó a meter su criterio de que, a ver, no se necesita necesariamente y no en todos los casos, y determinemos atribuciones y competencias de cada una de las instituciones. Por último, que es sí ya un poco redondeando todo esto, y es sí ya lo que nos habían comentado en las últimas conferencias, es que existe, como nos venían comentando, la nueva ley en protección de derechos de propiedad industrial, la cual afortunadamente abrió ya la llave en la cuestión de la reclamación de los daños y perjuicios en materia de propiedad industrial. Y así lo estableció en el artículo 396, al establecer que la indemnización podrá ser reclamada a la elección del titular afectado ante el INPI, como ya sabemos, y 2, ante los tribunales de forma directa, conforme a lo dispuesto a la legislación común y sin necesidad de declaración administrativa previa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 409 de esta ley. Yo creo que fue muy afortunada esta inclusión de la fracción segunda y la posibilidad de los particulares de acudir directamente a la instancia judicial para reclamar los daños y perjuicios. Creo que, no sé, supongo yo que en el proceso legislativo se habrán analizado todas estas cuestiones y se habrán llegado un poco a estas conclusiones de que al final de cuentas necesitamos otorgarle la facultad a los particulares para que puedan reclamar los daños y perjuicios
sin que eso represente un daño directo a las facultades del INPI y una intromisión más bien a las facultades del INPI respecto a la declaración de infracciones en materia de propiedad industrial. Respecto a los transitorios, bueno, sabemos que la ley ya entró en vigor y afortunadamente el concepto habla de cuándo entra en vigor ciertas disposiciones de la ley, y respecto a esta reclamación únicamente la que quedó sujeta a un año posterior a entrar en vigor fue la 396 fracción primera, la cual es la reclamación de la indemnización cuando sea vía administrativa. Es decir, hoy en día ya existe la posibilidad de acudir directamente a tribunales a reclamar esta reclamación de daños y perjuicios derivados de derechos, de violaciones de derechos a la propiedad industrial. Un poco, nada más como dato, o sea, se discutió, o se discute también esta cuestión de si la jurisprudencia de la Corte de la primera sala del 2004 seguiría o no vigente hoy en día, aunque se haya reformado la ley, porque al final de cuentas la jurisprudencia al que obliga es a los tribunales, y entonces si los tribunales deben o no seguir aplicando esta jurisprudencia de 2004, en mi opinión personal creo que sería una incongruencia total aplicar una jurisprudencia sobre una ley derogada, la cual ya existe ley expresa, la cual en primer lugar integraba, porque no era una interpretación, sino era integradora, y en la cual hoy en día ya existe un artículo expreso que regula y faculta al particular. Entonces creo que sería totalmente aberrante que algún tribunal impidiera la reclamación de daños y perjuicios de forma directa por seguir existiendo y estar de alguna forma vigente la jurisprudencia, aunque no debería ser. Y afortunadamente también en 2006 se emitió una tesis por la primera sala que trataba este tema en específico. Es una tesis, pero creo que va en este sentido y eso al final de cuentas lo quería aplicar, que establece jurisprudencia. La reforma sustancial de los preceptos legales a que se refiere la hacen inaplicable para los casos que versan sobre tales normas. Creo que esto es el criterio que debería aplicar y no debería existir ningún inconveniente sobre la reclamación directa ante tribunales. Y por último, lo que me gustaría cuestionar es, y bueno, esto, ¿dónde nos deja en tema de reclamación de daños y perjuicios por competencia desleal? Porque si bien la cuestión de la reclamación de derechos relacionados a propiedad industrial ya existe, o sea, ya se puede realizar de forma directa ante tribunales, la realidad, y estos son los cuestionamientos finales, es que, a ver, la competencia desleal no es un derecho de propiedad industrial, sino que es una prohibición de realizar, o sea, es un acto ilícito el cual está prohibido o se debe prohibir por ley y esa conducta es la que debe ser sancionada. Por otro lado, la cuestión de competencia desleal, por desgracia, está regulado en código, bueno, por desgracia no lo sé, pero está regulado en el Código de Comercio, no así en la ley de propiedad industrial. Entonces, a ver, que haya existido esta reforma a la ley de propiedad industrial con relación a la facultad de ejercer acciones de forma directa derivado de violaciones a derechos de propiedad industrial, faculta o no también a reclamar actos derivados de competencia desleal, que está regulado en otra ley. Entonces, creo que estos cuestionamientos de, a ver, ¿sigue vigente o no el requisito de posibilidad del artículo 6 del Código de Comercio? Pues creo que es donde me gustaría también escuchar sus comentarios. Yo creo que en su caso, y si se intentara la reclamación de un acto ilícito, entendiéndose por competencia desleal, ya no se requeriría el pronunciamiento, ya sea de contractual o extracontractual, pero ya no se debería requerir este requisito de que se haya declarado la institución administrativa previamente, pero bueno, creo que sí sería importante que exista una reforma al propio Código de Comercio y que ya quite ese requisito porque ya no existe en materia de derechos de propiedad industrial, pero bueno, a ver si me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. ¿Alguien? No es... Bueno, hola, no sé si alguien quiera participar al respecto y decir
opina y si considera o no si seguirían siendo aplicables en materia de competencia desleal y más gente que está más íntimamente relacionada con estas. Primero que nada, felicidades. Este tema es súper, súper relevante y es súper interesante. Este tema de justamente de competencia desleal aplicado a temas de propiedad industrial. Lo hemos ya platicado en algunos asuntos. Y lo primero, lo que me gustaría es que yo coincido con el tema de la definición de la competencia desleal. En la ley de la propiedad industrial se incluye en el apartado de las infracciones, como realizar actos en contra de las buenas prácticas del comercio, cuestiones de ese estilo, pero deja muy ambigua, desde mi punto de vista, y muy abstracta el tema de cuándo cometes una infracción que se relacione con competencia desleal dentro de la ley de la propiedad industrial. Entonces, lo que resulta es en una definición que es tan abstracta o tan amplia y tan genérica que es prácticamente imposible a veces adecuar una conducta en dicho supuesto, por lo que resulta prácticamente imposible muchas veces en probar que se cometió esa conducta ilegal o eventual obtener una sanción por parte del instituto. Entonces, la verdad es que justamente en este artículo, déjame, lo tengo por aquí abierto, es en el artículo 386 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, lo define como una infracción administrativa el realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta ley regula. Entonces, queda tan abstracta la definición que, insisto, resulta a veces imposible adecuar una conducta en dicho supuesto y te tienes que ir a las otras fracciones del mismo artículo para tratar de adecuar la conducta y obtener una sanción por parte del instituto. Ahora, por el tema del que estabas platicando de si resulta vigente o no el requisito de obtener una declaración administrativa previa por parte del instituto para eventualmente obtener la sentencia por daños y perjuicios. Desde mi punto de vista, esto cambia con la nueva ley y ya no resulta necesario, al menos en temas, como bien lo comentabas, en temas de competencia desleal atañidos a cuestiones contractuales o extracontractuales, ¿no? El simplemente tratar de obtener una sentencia en ese tipo de cuestiones. Sin embargo, yo siento que para cuestiones ya de propiedad intelectual como tal, como por ejemplo el usar una marca o el usar una patente, no siento que sea necesario, pero yo creo que sí refuerza muchísimo tu dicho, ¿no? Porque no hay que dejar de tener en vista que el instituto es la autoridad especializada en este tema y obtener una declaración previa del instituto en el que te diga que efectivamente existe un acto ilícito en esta materia, pues se hace, pues prácticamente es una prueba irrefutable, ¿no? O sea, ya nada más te vas al tema de los daños y perjuicios. Me parece que ese camino es correcto. ¿Qué es lo que no está bien? El tema de que te tardas la vida, ¿no? Te puedes tardar 10, 15 años en irte por ese caminito, irte por el instituto, obtener la declaración de infracción por parte del instituto y a partir de ahí, con base en esa declaración del instituto, obtener tu sentencia de daños y perjuicios. O sea, es lo que ha sucedido. Por eso es que, como bien lo decían, nunca ha habido una sentencia que yo tenga conocimiento de daños y perjuicios por infracciones a la propiedad industrial. Entonces, Sí, yo creo que... Sí. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices. Lo que no me parecía correcto es que existiera esta prohibición de no poder acudir directo al tribunal. O sea, yo no estoy peleado con la vía administrativa, al contrario. O sea,
lo que yo sugiero, lo que yo sugeriría es que se inicien las dos vías de manera simultánea. ¿Para qué me voy a esperar a que declare el INPI? A ver, el INPI tendrá su facultad sancionatoria y por supuesto que en su caso respaldará mi dicho y ya no tendré que probarlo, que existió un hecho ilícito, y esa es la virtud de que exista la declaración del propio instituto sobre infracciones, que al final si yo me volteo con el juez, pues le digo, mira juez, ya hay una declaración, pero que no me lo impongan como un requisito de posibilidad, sino que, a ver, yo inicio mi juicio por reclamación y aparte que el INPI haga su chamba y si considera que existió o no una infracción, que sancione. O sea, yo no estoy peleado con la vía administrativa, yo creo que las dos pueden iniciarse de manera simultánea y es lo que debería pasar. Sí, de acuerdo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero sí, estoy de acuerdo con ese tema. Y bueno, yo creo que sí es muy importante esta nueva adición que hace la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial con ya permitirte que puedas, incluso lo maneja como un tema facultativo. Te maneja que puedes irte directamente, te puedes ir con el instituto, te puedes ir directamente con los tribunales. Entonces, eso me parece muy bien, quita muchísimo tiempo y abre una nueva posibilidad para nosotros. Lo que no estoy yo te seguro... diría, Ricardo, o les diría, tampoco creas, Ricardo, que por irte ya a la vía civil vas a terminar teniendo un litigio muy rápido y expedito, ¿eh? O sea, claro. Sí, que bueno, pero tampoco campanas al aire, porque también, o sea, las instancias, el procedimiento en el propio amparo, que seguramente llegarás, o sea, sí es algo bueno, es algo que va a innovar, que tendrá que implementarse, ¿no? Y ahorita lo que usted decía, ¿no? Oye, tal vez te vas con las dos vías. Híjole, yo no sé qué tanto eso también podría complicarse, ¿no? Tendrías que separar muy bien las litis y hablar en una de daños y perjuicios y en la otra de mera infracción administrativa para que también subsista, ¿no? Porque pues, lo primero que te podrían decir en la vía civil es, oye, espérame, no, tú estás tramitando en otro lado algo, no me vas a sancionar y ahí el quid va a ser, son dos cuestiones distintas las que yo estaría buscando resolver, ¿no? Es que al final en la vía administrativa no soy yo el que lo busca, o sea, es una facultad y una obligación del propio instituto el sancionar infracciones del 386. Entonces, a ver, no soy yo el que lo está buscando, es una obligación del propio instituto pronunciarse respecto a la existencia o no de infracciones, en su caso sancionarla. Lo que yo busco es la indemnización por daños y perjuicios que me generó el acto ilícito, relacionado con un tema de propiedad industrial. Sí, voy de acuerdo. Ahí son naturalezas distintas. Justamente lo que buscas en una infracción es que el instituto, valga la redundancia, imponga una infracción y en daños y perjuicios, pues que te compensen, ¿no? Por aquella conducta ilícita. Sin embargo, yo creo que como bien apunta Juan Luis, ahí el problema sería que hoy en día se abren las facultades del INPI para que el propio instituto calcule daños y perjuicios. Entonces yo creo que ahí sí podría haber un problema en el que, a ver, tú le solicitas al instituto, en virtud de esta infracción, calcula daños y perjuicios e incluso me parece que tiene una facultad también de exigir el cobro coactivo, pero también lo estás solicitando al juez, o sea, lo estás solicitando que calcule daños y perjuicios y que exija el cobro. Entonces ahí probablemente sí pueda... comparto, ahí sí yo creo que, o sea, la reclamación de daños y perjuicios tiene que ser por una sola vía, esa sí no se puede iniciar por dos vías, estoy completamente de acuerdo, o sea, si iniciaste tu vía civil o mercantil para la reclamación de daños y perjuicios, no puedes pedirle al INPI que también sancione por daños, o sea, cuantifique y solicite el pago de la administración de daños y perjuicios, porque ahí sí sería una duplicidad. Yo creo que se tienen que mantener muy claras las dos vías. Y digo, a mí lo que más me preocupa es que, si bien la vía, la posibilidad se abrió para cuestiones de derechos de propiedad industrial y ya no tenía que acudir, lo que a mí me preocupa es si esto aplica también o no para cuestiones de competencia desleal, porque al final el requisito no está en la ley de propiedad industrial, sino que está en el propio Código de Comercio. Entonces, si sigue existiendo o no esta necesidad de agotar el procedimiento antes de acudir al tribunal. Yo pensaría que no, y creo que el argumento está muy claro. A ver, si ya lo quitaste para los otros, pues ¿por
porque va a temas de competencia real, que al final es un hecho ilícito y es una conducta prohibida, no es en sí un derecho de propiedad industrial, va a seguir subsistiendo esta necesidad de agotar el procedimiento. Es lo que yo pensaría. Guido, ahí están diciendo, y tomo el argumento que estaba diciendo Juan, porque es cosa que lo hemos visto, ¿no? Toda esta, la exposición que nos diste y la reforma que te dio, parte de una responsabilidad civil contractual y no la extracontractual. La responsabilidad civil contractual, ahí sí no necesitas para nada al INPI decir que si incumplió o no, ¿no? Pues, ¿para qué te metes en una relación de dos donde en el contrato se estableció una pena convencional donde si tú me incumples o tú me generas cierto daño, hay una pena convencional, ¿no? Entonces ahí te vas directamente por la vía civil y el INPI sí no tenía nada que estar haciendo ahí. Sin embargo, en la responsabilidad civil extracontractual, pues se tienen que generar justo el hecho ilícito, ¿no? Demostrar que se hizo. 2, que se ocasionó un daño, ¿no? Y 3, que se ocasionó un perjuicio, el nexo causal que tiene que ser inmediato y directo. Ahí, separar las dos naturalezas creo que se vuelve imposible, ¿no? Si lo hace el juez y dice, oye, sí, la responsabilidad civil extracontractual, la competencia desleal, sí se hizo, se cometió un ilícito. Pues ya estoy determinando, el juzgado civil está determinando sobre la causa, por lo que están exponiendo, bueno, lo que expusiste es competencia absoluta y nada más del INPI. Entonces, yo ya llegaría y con esa sentencia tendría la facultad de obligar al INPI y decir, ya lo dijo un juez, que si hubo competencia desleal, sanciona, ¿no? O viceversa, ¿no? Más bien lo que decía el artículo 6, la aplicación de ir primero con el INPI es para decir, ya se generó el daño, ya la autoridad competente, que es el INPI, en una responsabilidad civil extracontractual, dijo que sí se cometió un hecho ilícito, 2, sí que me incumpliste, y 3, que se generó un daño. Sobre eso, que no tenía el INPI las facultades para cuantificar, ahí sería otro tema donde yo creo que pongan que es mínimo el 40% es súper anticonstitucional e ilegal que lo topen, más bien que le pongan un piso y debería ser siempre el 100%. Pero bueno, se van directamente ya con el juez civil a decir, oye, y así están ciertos criterios, dicen, la autoridad competente que es el INPI ya se determinó que sí hubo un hecho ilícito y que me ocasionó un daño. Tú ya no puedes meterte y no eres competente para saber para determinar si generaste o no un daño. Lo único que te estoy pidiendo a ti es que cuantifiques los daños y perjuicios. Pero los requisitos previos ya se cumplieron y ya le puse palomita a la comisión de un hecho ilícito, a que se me generó un daño, a que se me generaron perjuicios, al nexo causal, que son relaciones causa inmediata y directa al daño que se me ocasionó. Si lo separas, ¿no? Ahí ya le está, o como lo estaba diciendo justo Ricardo, o le das las facultades al INPI para que sea quien cuantifique y ponga los daños y perjuicios y todo lo hagas por la vía administrativa, o le das las facultades entonces al juez civil para que también se determine si hubo o no competencia desleal, ¿no? Se cometió este hecho ilícito en materia de propiedad intelectual. Pero si quiere separar las dos cosas, el artículo 6 sigue teniendo toda su fuerza y su intención, porque el que es, ¿cómo se dice? Competente para determinar es el INPI. Entonces, si lo revuelves, y justo un poco como lo decía Juan, no porque esto lo abras, pues se te van a dejar de ir a la vía administrativa e irse por la vía civil, porque tu prueba, o sea, la defensa de eso va a ser muy fácil. Oye, nadie se ha determinado que cometió un hecho ilícito. No, sí, yo lo determino. Oye, tú no eres competente para determinar
sí se me cometió el hecho ilícito y se hizo un daño. Ah, ¿cómo era? Ah, pues tienes que ir primero con el INPI. Yo ahí, la verdad, difiero. Digo, entiendo el comentario, sí difiero. Creo que no es correcto separar esta cuestión contractual y extracontractual. Creo que, a mi opinión, el juez es perfectamente competente para conocer de hechos ilícitos y determinar si se cometieron o no, o si hubo un incumplimiento de un contrato. Creo que al final de cuentas es esta cuestión de, a ver, bueno, si estaba pactado en un contrato sí aplica, pero si no estaba pactado en un contrato no, porque no se puede pronunciar. Pero a ver, el juez no se está pronunciando sobre la existencia no de una infracción. Eso te lo dejo al INPI. Eso es, sanciona tu instituto especializado en la materia de propiedad industrial. Creo que también competencia desleal no es únicamente un tema de propiedad industrial, creo que ese es otro tema también importante a saber. Exacto. Y creo que lo que abrió el 396, al final, cuando habla de la reclamación o la facultad de acudir de esos tribunales, ahí, digo, asunto que existe en otro lado y tal vez yo no lo haya visto, pero no está distinguiendo sobre una cuestión contractual o extracontractual en el nuevo 396 de la ley. Entonces, creo que esta cuestión, pues, empieza, o sea, sí creo que es un criterio que venía mucho de antes de entender, a ver, vamos a respetar la institución del INPI, que es la especializada en la materia, y así debe seguir, pero creo que poco a poco se debe ir cambiando este criterio para entender qué se esté reclamando por cada una de las vías y cuáles son las facultades y competencias, ya sea jurisdiccional o administrativa. Pero es que ahí creo que vas a acabar en una lucha de competencias sobre la vía administrativa y la vía civil. O sea, ¿qué pasa si, supongamos, no me voy directamente por la vía civil y tengo una sentencia favorable? Pues ya la vía administrativa solo va a tener que ejecutar, ya no va a tener que ni siquiera determinar porque sería un contrato. No estoy de acuerdo, porque la vía administrativa es la facultad, o sea, la vía administrativa no se va a encontrar condicionada con una sentencia favorable en daños y perjuicios. La vía administrativa no le es vinculante la resolución del tribunal que determine si existió o no daños y perjuicios. La vía administrativa es autónoma para declarar si existió o no una infracción y sancionar. No está vinculada. Suponemos que, como lo estabas diciendo, haces las dos vías, ¿no? Y el INPI determina que no hubo ningún tipo de infracción y el juez civil condena por daños y perjuicios. ¿Qué subsiste? Son sentencias contrarias. Es que las dos, porque son competencias diferentes. La competencia del INPI será sancionar, y si determina que no hubo una infracción, no sancionará. Y si el tribunal considera que hubo un hecho ilícito que provocó un daño contractual o extracontractual, pues condenará en decisión de daños y perjuicios. Pero una no. Pero entonces, ¿hubo o no hubo hecho ilícito? ¿Sí me explico? O sea, si la autoridad competente... Para efectos del tribunal sí los hubo. Para efectos del tribunal sí existieron. Que no fue una infracción en materia de propiedad industrial es diferente. ¿Pero no sería sobre el mismo acto? Pero analizó desde una perspectiva diferente. Yo creo que no se contrapone. Esto es justo lo difícil, ¿vas a hablar de los mismos hechos en ambas? Porque si estás hablando de los mismos hechos, los hechos podrían ser generadores de diferentes conductas ilícitas. O sea, sí va a ser una discusión que evidentemente ahorita creo que no vamos a lograr resolver. Pero exacto. No obstante eso, ¿no? Que en su momento los tribunales lo tendrán que tener. Y además, ¿no? Que el propio litigante tendrá que determinar, o el propio cliente, o quien sea, nosotros, cuál va a ser la vía en donde vas a poder obtener una mejor resolución para ti. Si tú lo que quieres son pesos y centavos, tal vez te vas a tener que ir a buscar una vía 100% civil, ¿no? En donde busques una reparación por daños y perjuicios. Si tal vez tú estás buscando proteger una marca o proteger alguna cuestión relacionada con una cuestión de patentes, pues obviamente te vas a ir al INPI para buscar ahí, pues tal vez que la marca con la que estás peleando deje de existir, se declare nula, caduca, cancelada, lo que sea, ¿no? Pero cuando vas a hablar de competencia desleal, también vas a tener que hablar de competencia desleal en relación a qué tipo de derecho sería el que está en juego, ¿no? O sea, si estás hablando un derecho de competencia desleal desde un punto estrictamente de comercio, ¿no? Si estás hablando de
de una competencia real con motivo del mal uso de ciertas cuestiones protegidas por la ley de la protección, o la ley federal de la protección de la propiedad industrial. Entonces, sí, y como digo, ya creo que estamos un poquito arriba de la hora, pero sin duda es un tema muy interesante que va a buscar definición en los juzgados y que también va a plantear nuevas estrategias por lo que hace a cada uno en tu demanda, ¿no? Y en el caso en específico, porque va a estar muy, muy entretenido cuando en la vía civil empiecen a traer excepciones de que existe un procedimiento ante el INPI y viceversa, etcétera, ¿no? Entonces sí, habrá que analizarlo en cada caso en concreto y pues yo les diría ahorita, démonos la tarea tal vez de analizarlo un poquito cada quien desde su perspectiva y ya después lo podemos agendar para platicarlo con un cafecito. Sí, buenísimo, pues muchas gracias a todos. Creo que sí da para mucho, creo que no hay una postura absoluta, creo que nadie tiene la razón absoluta en nada, y nada, se prestará a discusión y qué bueno, creo que esta era un poco la intención también de invitar a todos a plantearnos esto y discutirlo y ver a qué conclusiones llegamos todos, y seguirlo comentando. Gracias a todos por estar presentes y bueno, lo estamos comentando ahí, se les pasará la presentación. Muchísimas gracias, Guido. Gracias. Muy Gracias, interesante. Guido. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas Que estén todos muy bien. gracias. Hasta luego. Bye. Bye.